Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos, por lo que vendrá, porque nada ni nadie. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos, y gracias también por permanecer después del noticiero y recibirnos en esta noche de viernes 21 de abril, después de que pasaron varios días y en este tiempo tan prolongado que hubo con Semana Santa en el medio, con fines de semana, pero por fin nos volvemos a encontrar en una noche especial aquí en Canal 2 para compartir una noche más de Más que mis palabras en esta segunda temporada. Algunas formas de comunicarse con nosotros es a través de las redes sociales. Tenemos un perfil en Facebook, Más que mis palabras. Allí van a poder compartir algunos de los programas que hemos tenido y también hacer como un pasaje de todo lo que vinimos haciendo desde hace un tiempo, desde hace un par de años hasta este momento. Igualmente, si tenés que irte o querés nuevamente ver el programa, lo podés hacer a través del canal en YouTube, Más que mis palabras. Vamos subiendo de a poquito los programas que vamos haciendo con invitados preciosos. El último programa estuvimos con la gente del Club Social Ferrocarril, con Carlitos González, el presidente, y en esta gestión nueva que está teniendo y que está llevando a cabo, y la verdad, bueno, un programa precioso pudimos compartir. Pero esta noche después de varias semanas donde muchas de las cosas que iban sucediendo, de las circunstancias que se iban presentando, tenían que ver con la justicia. Teníamos agendado un programa especial dedicado a la Administración de Justicia, y por esas cosas, cuando comenzamos a elaborarlo en la semana, el tema de la justicia y del acceso a la justicia, de la administración de justicia, estuvo en el tapete. No solamente aquí en la provincia, que vamos ya con un poco más de 20 días con un reclamo salarial por parte de los empleados del Poder Judicial, prácticamente acampando en esta semana en toma de edificios, y también, bueno, viendo como resultados un conflicto que parece no tener una solución o un punto de encuentro, cosa que nos alarma, porque no estamos hablando de cualquier sector, sino que uno de los sectores, uno de los más importantes, uno de los tres poderes que forma parte de una columna vertebral de una república, ¿no? Como la nuestra. Hoy nos encontramos sin el acceso a la justicia, y la verdad que es algo grave, mucho más. Aumenta la crisis que podemos ver y que podemos estar al tanto en la ciudad y en la provincia. Una de las personas con voz autorizada pudimos estar con él y poder ahondar en algunos temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, pero en este caso preferentemente pudimos hablar de la ley penitenciaria. Estuvimos con el doctor Carlos Muriete, abogado penalista reconocido en la provincia, licenciado en Ciencias Penales, y él nos pudo un poco explicar sobre muchas de las cosas que se estaban hablando en estos días, que estuvieron hablando en estos días con respecto a las leyes penitenciarias y todo lo que tiene que ver con la ejecución
ejecución penal. Así es que estuvimos con él, nos clarificó mucho las cosas, queremos compartir, le damos las gracias porque en su agenda, como muchas de las personalidades que estuvieron con nosotros esta semana, que vamos a ir desarrollando las entrevistas en lo que es del mes, en lo que va a ir del mes, nos cedieron minutos de su tiempo en tareas tan agitadas como son las tareas judiciales. Pero vamos a compartir entonces de a poquito lo que fue la entrevista con el doctor Muriete en medio de una crisis judicial en la provincia, pero también con temas fuertes en el ámbito nacional, como es la reforma de la ley 24.660, que tiene que ver con la ejecución penal, y todo el debate que se armó desde esta reforma. Pero los va a explicar una voz autorizada y que sabe también explicarlo de manera muy didáctica para nosotros, para la gente común. El sistema judicial, digamos, no está en crisis. Acá lo que es un reclamo salarial, que el Tribunal Superior de Justicia no tiene gestión al respecto. No tiene ninguna gestión, cero gestión. Y no tiene gestión porque no sabe darle una solución. No sabe conciliar con los empleados, no sabe gestionar a nivel de Poder Ejecutivo el dinero. Entonces falta gestión del Tribunal Superior de Justicia. Eso es lo que está faltando. No es que el sistema judicial ande mal, sino que este es un hecho puntual de un reclamo salarial donde falta la gestión del Tribunal Superior de Justicia. Primero falta la gestión, no saben cómo solucionar el problema, no saben gestionar la solución. Y en segundo lugar, ellos mismos están involucrados, porque el aumento que están reclamando los empleados judiciales los favorece también al mismo Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, son parte también de ese reclamo. Entonces hay un interés en ello del aumento. Entonces, por eso mismo no hay gestión, por ese interés que ellos mismos tienen y por esa falta o inacción de poder gestionar el cese de la huelga, el diálogo con el gremio y el diálogo con el Poder Ejecutivo para conseguir la solución. Igual un reclamo sin precedentes, yo creo, y cómo se ha encarado también. Pero estamos en una situación, porque veíamos esto, ¿no? El derecho a la huelga versus hay muchos sectores que se levantan en reclamo que tiene que ver con la educación, con la salud, pero en este caso tiene que ver con la justicia y estamos hablando de uno de los tres poderes que apuntaron el sistema republicano, ¿no? Entonces, Por eso yo te digo que no hay gestión, porque hay un límite en toda huelga, en toda petición, hay un límite que está establecido por las leyes. Más aquello, si hay un servicio de justicia que es tan importante en la sociedad, ellos deben garantizar un servicio mínimo. Pero bueno, si vos no le pones un límite, eso va a seguir estando. ¿Se han presentado recursos? Falta de ¿Recursos gestión. de amparo? No, todavía no. Para las personas ¿qué herramientas tiene el ciudadano? En particular sí tiene el recurso de amparo. Porque también acá tiene el límite del gremio. El gremio tiene límites. Pero si vos no hay nadie que se está imponiendo el límite al gremio para que pueda garantizar un servicio mínimo. Nadie se lo impone. Nadie se lo está peticionando. No hay una conciliación obligatoria. Nadie está pidiendo la conciliación obligatoria. Por eso te estoy diciendo que el Tribunal Superior de Justicia hay una falta de gestión, porque las herramientas las tiene para poder hacer funcionar el sistema, pero no las quiere hacer funcionar. Bueno, por ahí tiene que ver con esto de la falta de práctica, ¿no? De estas situaciones puntual o límites, en donde uno va ejercitando, bueno, en este caso es el Poder Judicial ir ejercitando esto de conciliar, de gestionar, es la falta de práctica quizás. Puede ser, pero bueno, acá no hay interés por parte del Tribunal Superior de darle la solución. La solución puede estar y para respetar el servicio mínimo de justicia tiene que existir, pero no lo está imponiendo. Con respecto bueno, usted es abogado penalista, o sea que está bastante inmerso en lo que es el sistema penitenciario, igual en la provincia. Según la Constitución Nacional, a través de su artículo 18, que es aquel que ampara y que avala que las cárceles que deben ser lugares limpios, sanos y no para castigo. Y a partir de la incorporación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, al igual que la Constitución provincial, hay leyes o cuáles serían las leyes que regulan la etapa de ejecución de la pena, si existe. Sí.
Con respecto al sistema del cumplimiento de la ejecución de la pena de los condenados privados de libertad, en principio la Santa Cruz no tiene un sistema provincial de ejecución de la pena, ni está adherido al nivel nacional tampoco, no tiene un sistema provincial. Y también, bueno, acá hay dos canales, ¿no? Uno es la justicia y otro el sistema de penitenciario, ¿está? Que recién este año se creó el sistema penitenciario, porque antes no existía. En diciembre, fue lo que salió en diciembre, ¿no? Claro, en el boletín oficial. Sí. Un sistema que todavía no está en el boletín oficial, se implementó la ley, Sí. se dividió lo que era policía antes, nada más que de seguridad, que era un sistema de seguridad y prevención, ahora se dividió en dos. O sea, hay un sistema penitenciario que tampoco no se ha puesto en práctica, no se ha ejecutado, es decir, ha salido en los papeles, pero no se ha ejecutado. El sistema sigue siendo el mismo sistema policial de antes, es decir, los policías siguen estando en la comisaría. Claro. Siguen estando en la comisaría. Entonces, ahí partimos del sistema de ejecución. Es imposible llevar adelante ningún sistema de ejecución, porque no hay un servicio penitenciario que lo pueda llevar adelante. A nivel nacional, la ley de ejecución de la pena de la persona privada de libertad se cumple a través del Servicio Penitenciario Federal. Y a su vez, dentro del Servicio Penitenciario Federal, hay lo que se llama jueces de ejecución. En A nivel nacional. en la provincia no... Y en la provincia no Ese existe. sería igual. Ese es el sistema que funciona. Entonces hay un juez de ejecución que es independiente del juez, aquel tribunal que lo condenó, y es que controla si la pena se cumple o no. Más con el sistema penitenciario federal, que está organizado de tal manera que puede dar la garantía de que la ley de ejecución de la pena se cumpla. Todos los parámetros, toda la evolución, cómo va evolucionando el detenido del privado de que ingresa, ¿no es cierto?, hasta que puede tener alguno de los beneficios que la ley le... Y cuando ellos opinan que ha cumplido adecuadamente y que puede salir, realmente ellos han permitido que ese detenido cumpla el sistema, por ejemplo, educación, evolución, gabinete criminológico, gabinete psicológico, toda la asistencia, el trabajo. Realmente cuando emite una opinión, la opinión es muy válida del Servicio Penitenciario Federal. En cambio acá no existe, no tienen los gabinetes, no tienen el personal idóneo para evaluar al detenido, y encima todo el personal, todos los detenidos están hacinados, están en un sistema de hacinamiento. Entonces, ¿dónde van a llevar a cumplir la pena? ¿Cómo van a apuntar a él? Si lo único que están apuntando ellos es que no se les escapen los presos, porque lo único que apunta el Servicio Penitenciario Federal, Penitenciario Provincial, el de Santa Cruz, es nada más que al encierro. Ellos apuntan al encierro, no tienen ninguna otra meta. No hay ninguna otra meta, es nada más que el calabozo, el hombre y el guardia, nada más. Entonces es imposible que acá se aplique cualquier sistema internacional o nacional o respete los derechos del privado de libertad, porque no existe, no hay sistema. Y está bueno esto porque estas últimas semanas, a raíz de un caso, la verdad, lamentable, el caso de la nena Micaela de Entre Ríos, se ha puesto en el tapete el discurso de la ejecución de pena, del sistema penitenciario, ¿no? De las resoluciones de los jueces, de que estabas... Bueno, el tema es que cuando uno habla del sistema penitenciario y de los derechos y las garantías de los privados, hay un sector de la sociedad que tiene otra mirada y que se enoja, pero también es importante que podamos también destacar esto, que el privado de libertad o el detenido o el interno necesita, para el bien de la sociedad, todo un proceso de resocialización para que cuando vuelva a la sociedad junto a nosotros, junto al resto de la sociedad civil, pueda ser una persona con posibilidades de no delinquir, de no reincidir, pero bueno, está visto que en esta provincia entonces el sistema penitenciario no cumple con ese sistema. Es decir, no garantiza los derechos del detenido, que la ley de ejecución de la pena está hecha de una determinada graduación que permite la evolución interna del hombre para que vaya superando cada una de las etapas. Y cuando se dice que tiene la posibilidad de las salidas laborales, eso tiene que estar garantizado, tiene que ya tener el informe psicológico,
Es decir, acá el tribunal que lo condena es el mismo tribunal que después lo evalúa a ver si va a salir o no. Indudablemente ese tribunal ya perdió toda objetividad porque lo condenó.